Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Viernes, por fin viernes 12 de diciembre de 2025. Esto es Asturias al día, con Amor Argüelles en la realización técnica y, como siempre, con tres partes diferenciadas. Tres partes que nos permiten hablar de actualidad en Asturias desde diversos puntos de vista. El primero, nos vamos a ir a la tarde de ayer jueves al Ayuntamiento de Llangreu, donde se hacía entrega honorífica a la familia de Gaspar García Laviana del título de Hijo Adoptivo de Llangreu, coincidiendo con el 47 aniversario de su muerte. El foro Gaspar García Laviana, la Asociación por la Memoria de este cura guerrillero fallecido, el COSAL, Son de Paz Pachacuti. Estas cuatro entidades están representadas en esta mesa de tertulia de debate Nalcordanza de Gaspar García Laviana. Vamos a hablar también de las actividades que tienen previstas para mañana en Tiulla y para el domingo en Sisión. La segunda parte, dedicada a CODOPA, la coordinadora de ONGs de Asturias, porque esta entidad, junto con el Gobierno de Asturias, organizan hoy y mañana, sábado, en Ubieu. La toxicidad está en el aire y la buena gente también. Jornadas para agitar una conciencia colectiva contra el odio y otras mentiras. Estarán con nosotros Lucía Nosti, de CODOPA, y Juan Ponte, director de la Agenda 2030. Y para acabar el Asturias al día de este viernes, más actos Nalcordanza, en este caso de Yoli Huergo. La Asociación Grana entrega a las 6 de la tarde en la casa natal de Xovellanos, en Sisión, el segundo premio Yolanda Huergo a trabajos de investigación en asturiano, y el premiado en esta ocasión es Xune Elipe por su obra Dallos Caña, el tiempo y el contexto de una banda de rock astur. Estará el propio Xune Elipe, en este caso por teléfono, y de forma presencial en estos estudios Rubén Ardura, miembro de la Asociación Grana. Todo esto en esta jornada de Asturias al Día, que comienza ya. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Nos vamos a la tarde de ayer porque en un acto muy emotivo en el Ayuntamiento de Llangreu, esta institución hacía entrega honorífica a la familia de Gaspar García Laviana del título de Hijo Adoptivo de Llangreu, coincidiendo con el 47 aniversario del fallecimiento de García Laviana. A petición de varias asociaciones, por iniciativa de Por la Memoria de Gaspar García Laviana, el reconocimiento se aprobaba ya en el Pleno Municipal de Llangreu el 27 de noviembre de 2025. Hay que recordar que San Martín del Rey Aurelio ya le había nombrado el año pasado hijo predilecto a título póstumo. Además, también el año pasado Llangreu honraba su memoria inaugurando una pintura mural en plena calle en Sama, al lado de Les Escueles Dorado. En esa misma ubicación, lo que es actualmente la Casa de Cultura de Sama, se celebraba allí en marzo una exposición sobre el cura guerrillero en la que se mostraban libros, cartas, fotos, carteles, artículos de prensa, organizada por la Asociación por la Memoria de Gaspar García Laviana. Tenemos hoy con nosotros en el estudio a Faustino Castaño, del Foro Gaspar García Laviana. Faustino, ¿qué tal? Muy buenas. Bien. Arríbate un pelín, por favor, ahí estamos, Sí, al micro. Bien, gracias. Sí. Chuso Álvarez, de la Asociación por la Memoria de Gaspar García Laviana. Chuso. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí otra vez en esta casa que siempre nos recibís bien. Encantados de volver a recibirte, Chuso. Alba Nogueiro, de Son de Paz Pachacuti. Muy buenos días. Y tenemos con nosotros también a uno que suele venir mucho, afortunadamente, que es Javier Arjona, hoy en representación del COSAL. Javier. Buenos días, Amor. Buenos días, Nacio. Encantados de tenerte con nosotros una vez más a los cuatro, para hablar de este acto que se celebraba ayer, de lo que tenéis previsto para mañana y para pasado. Gaspar García Laviana, conocido como Comandante Martín, fue sacerdote, poeta, guerrillero asturiano que luchó en la Revolución Sandinista contra el dictador Anastasio Somoza en Nicaragua. Moría en combate exactamente el 11 de diciembre de 1978, hacía ayer 47 años, en Río Mena, en Cárdenas, en Rivas.
nació el 8 de noviembre de 1941 en Les Roces, en la Guardia Carrocera, en el concello San Martín de Rey Aurelio. Su familia se trasladó posteriormente a Tiulla, al concello de Llangreu, de ahí la relación con esos dos municipios de la cuenca del Nalón. Lo primero, si queréis, Chuso, comenzamos por el acto de ayer. Porque, bueno, buscabais trascendencia institucional, pero también emotividad. Pues sí, fue un acto muy cercano a la figura de Gaspar, a la familia, con mucha gente de Tuilla también, y también de las asociaciones, y también de los grupos municipales que habían aprobado por mayoría absoluta la declaración de hijo adoptivo de Gaspar. Y fue intenso en el sentido de poner en valor, no de una manera nostálgica a Gaspar, sino poner en valor el compromiso de vida que supuso lo que Gaspar hizo, comprometerse hasta el final de su vida en la lucha por la defensa de los más pobres de Nicaragua, por la lucha de mantener la dignidad de las personas, de la organización de los campesinos en todo Centroamérica, que también en un momento estuvo también ese encargo, y por último, pues entregar su vida en combate, defendiendo y luchando por los derechos humanos y por la libertad para todo el pueblo nicaragüense. Y por tanto sí fue un acto muy emotivo, y que quedamos muy contentos y muy orgullosos también de que ya la figura de Gaspar haya sido reconocida tanto en el Ayuntamiento de San Martín como ayer en Langreo. Y por tanto nos da mucha fuerza para seguir peleando por mantener viva la memoria de Gaspar, por mantener esos ideales de justicia social, de defensa de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, y también rindiendo homenaje a los misioneros del Sagrado Corazón, que pagaron un tributo en sangre muy alto en todo Centroamérica, precisamente por mantener vivos y luchar por la defensa de las personas, y especialmente de las personas más pobres de toda Centroamérica. Faustino Álvarez, Faustino Castaño, en representación del foro de Gaspar García Laviana, ¿satisfechos con el acto de ayer? Bueno, no asistí, pero satisfecho sí con el significado que tiene. Incluso, Chuso hacía hincapié en el significado que tiene en la lucha social que desarrolló como ejemplo de lo que debe ser una concienciación ciudadana por conquista de derechos y libertades, pero en nuestro caso, en el caso del foro, está también la vertiente o aspecto religioso, digamos. Gaspar, como religioso, fue un ejemplo de que desde el seguimiento de Jesús de Nazaret no se puede ser condescendiente con un sistema que oprime. Nuestra Iglesia, la tradición eclesial en la que nos marcamos, bueno, por desgracia, olvidó ese aspecto profético de Jesús, ¿no? Pero la teología de la liberación en la que se marcaba Gaspar recupera eso. De alguna manera, digamos que liberamos a Jesús de ese secuestro histórico tradicional en que estaba recluido su mensaje, ¿no? Entonces, esa es la forma en que lo vemos desde el foro. Vamos a tocarlo también eso después, porque tenemos por delante unos cuantos minutos para hablar de ello, cómo influyó la teoría de la liberación en Gaspar García Laviana y cómo influyó este cura guerrillero asturiano en esa teoría de la liberación. Teología. No teoría. Alba Nogueiro. Es una teoría, sí. De Sol de Paz Pachacuti. Lo mismo te pregunto, una primera valoración del acto de ayer, de esta memoria que se mantiene viva de García Laviana. Pues evidentemente la necesidad de que se produzcan estos reconocimientos institucionales a figuras como la de Gaspar, y sobre todo destacar que lo de ayer fue un acto no solo institucional, sino también muy emotivo, con la presencia de Marisa, la hermana del propio Gaspar, que fue quien recibió el reconocimiento y el premio y la condecoración, pero también acompañada pues de una lectura de poemas, de música en directo también, y bueno, fue un acto bastante bonito. Javier. Sí, bueno, previamente anunciaba Ignacio algunas actividades que ha habido desde la última vez que vinimos aquí a hablar de Gaspar,
pero ha habido más, ¿no? Además de la exposición última que mencionaba. Ha habido la presentación en asturiano de Cantares de Amor y Guerra, ¿no? de Lourdes Álvarez, tanto en el entrego como precisamente anteayer en el Café de Macondo, ¿no? donde volvieron a leerse. Ha habido la presentación de una unidad didáctica, un trabajo para los centros educativos en la Semana Negra, ¿no? que tuvimos ocasión de presentar, y ha habido también, como todos los años, el Día que Nace. El Día que Nace es el 8 de noviembre y hubo actividad en la Casa de Cultura Antiguo Pozo Entrego, que lleva el nombre de Gaspar García Laviana, ¿no? Había todos esos antecedentes hasta llegar a la actividad de ayer, hermosa, como están comentando mis compañeras y compañeros, y que acrecienta el significado que vamos a defender aquí de nuevo, ¿no? de Gaspar en los tiempos actuales, y también rememora esa historia, ese ejemplo de lucha, de cura, de guerrillero, de comandante sandinista. Vale, puede llamar la atención, ya lo hemos esbozado en estas primeras intervenciones, al público en general, a los oyentes de RPA, a los espectadores de TPA, que tratándose de un cura se hiciera guerrillero. Y eso merece una explicación, Chuso. ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicárselo a la gente que nos puede estar escuchando y oyendo? Bueno, pues yo creo que la explicación ya es muy sencilla, a la vez que compleja y difícil. Porque, sobre todo en los ámbitos creyentes, en los ámbitos eclesiásticos. Yo creo que Gaspar pasa de lo que fue su formación en España, en los Sagrados Corazones, y ahí ya conecta, y desde Tuilla, desde la cuenca del Nalón, ve la realidad de la minería, ve la realidad de la dictadura. En Logroño, cuando ya termina y recién ordenado cura del Sagrado Corazón, participa con los movimientos apostólicos de la Iglesia, la Hermandad Obrera de Acción Católica y otros movimientos en la creación de una cooperativa en el barrio de La Estrella, que era un barrio marginal en Logroño, ahora está cambiado completamente, y todo eso lo llevó también pues a encontrarse con los curas obreros en Madrid, una vez que ya marcha a vivir a Madrid, a la parroquia déjame decirlo bien, que el otro día me equivoqué, de San Federico, y allí estuvo como cura obrero. Toda esa experiencia fue posicionando a Gaspar de una manera. Ya había ocurrido Medellín, el encuentro de la Iglesia Latinoamericana con los documentos de Medellín, que apuesta por un modelo muy claro de iglesia en la línea de defensa de los derechos humanos y los derechos de los pobres, y también con la teología de la liberación. Ya había aparecido el libro de Gustavo Gutiérrez. Gaspar también conocía la obra de Camilo Torres, el compromiso de Camilo Torres, y de otros curas españoles que estaban y que murieron después, algunos en Chile, por ejemplo, Joan Alsina y demás. Entonces, todo eso ya tenía una base muy clara de que la figura de Gaspar iba en esos derroteros, y Gaspar como cura iba en esa dirección también. Y además llega a Nicaragua, se encuentra con Pedro Regalado y se encuentra con la bofetada de la realidad, que el terremoto de Managua, la miseria, el hambre, la destrucción, la muerte, y todo eso intentando pues dar pasos, intentando que Somoza atendiera todas esas necesidades, que repartiera la ayuda humanitaria que estaba llegando y que acaparó la familia Somoza. Todo eso fue llevando inexcusablemente a mayores compromisos con la gente, a mayores compromisos con la organización de la gente joven, y inevitablemente a encontrarse, una vez que a Gaspar lo empiezan a perseguir, tiene que salir escapado a Costa Rica porque lo quería la Guardia Somocista llevar por delante, y ahí sí, ya va teniendo contactos con el Frente Sandinista, y de una manera lógica y natural da el paso a la lucha armada. Ven que de otra manera no hay forma de acabar con la dictadura somocista, que no hay forma de acabar con un régimen que está sembrando la destrucción y la muerte entre las personas más pobres, y por tanto él entiende que ya no basta con decir misa, no basta con el trabajo pastoral en la parroquia, sino que tiene que dar un paso más. Y ahí él, donde escribe en la carta de Navidad de 1977,
a mis compañeros, a mis amigos, a los cristianos, a la población, por qué él da ese paso. Y diciendo, mientras estoy viendo morir a la gente, yo no me puedo quedar atrás. Y yo creo que ese fue el tránsito normal y es la gran virtud de Gaspar, que ye cura, que ye guerrillero, que ye poeta y que son tres cares de la misma moneda, o sea, que no se pueden separar. Forma parte consustancial a la figura de Gaspar. Y si quitamos una, ya no llega Gaspar. Si quitamos la poesía donde denuncia la injusticia, donde denuncia la corrupción, donde denuncia la muerte, no llega Gaspar. Si quitamos al Gaspar cura, tampoco llega Gaspar. Y si quitamos al Gaspar guerrillero, tampoco llega. Y esa unidad. Y yo creo que ese es el gran ejemplo que él nos da de una coherencia radical en su vida, que se lo juega todo a la carta del reino de la justicia, del reino de la libertad para las personas, en definitiva lo que los cristianos podemos llamar el reino de Dios, pero intentando ya dar pasos a que aquí en la tierra algunos también puedan ver un cachín. Claro. Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? No hace falta que yo os dé paso, ni mantener el orden que hemos establecido al principio, porque había que establecer alguno. Voy a seguir por Faustino, pero si queréis cualquiera intervenir, lo hacéis con total libertad. Lo mencionábamos antes, ¿no? La teología, que no la teoría, de la liberación. Faustino, fundamental, también lo dejaba caer Chus ahora, en la trayectoria del propio Gaspar. Pero también Gaspar influye con su actitud, con su teoría y con su práctica en el desarrollo de esa teología. Si me permites, antes de que... Mira, para lo que decía, una cosa, un poema muy breve en asturiano, a ver si lo leo bien, porque no lle... Reflexión 3, que está en el primer libro que se publicó en Nicaragua, que lo publicó el Ministerio de Cultura, siendo ministro Ernesto Cardenal, que dice: qué duro ye morrer en sin ver el triunfo. Creo que lo mismo sintió Cristo y Camilo y Che Guevara. Esto forma parte de Cantares de Amor y Guerra, que ya se había editado en castellano y que se acaba de editar, traducción al asturiano por parte de Lourdes Álvarez, también buena amiga de esta casa de RTPA. Lo que te comentaba, lo que te pedía, Faustino, sí. Esa relación entre la teología de la liberación y Gaspar y viceversa. Sí, bueno, en principio la teología es teoría también, claro. Los que lo conocemos aquí en un contexto no de violencia guerrillera, bueno, es una cosa que se puede debatir tranquilamente, ¿no? Pero Gaspar, como decía Chuso, se encontró con una realidad allí. Uno no elige las circunstancias que le tocan vivir, sino que son las circunstancias las que le eligen a uno, y él se vio en una situación en que, bueno, pues incluso desechando la violencia, porque está claro que desde el punto de vista cristiano no se puede defender la violencia, pero como digo, uno no elige las circunstancias en que se desenvuelve. Yo quisiera no tener que verme en las circunstancias en que se vio él cuando vio lo que ocurría allí en el medio campesino, cómo se abusaba de las campesinas. Parece ser que lo que le motivó definitivamente, ya que lo lanzó a la lucha, fue un abuso sexual que hubo allí de una chica por parte de un guardia somocista, que luego además parece que la mató. Quiero decir, que ante esa situación, y por muy pacífico que seas, ¿qué haces? Quiero decir, yo no quisiera verme en esa situación. Yo soy muy pacífico, aborrezco la violencia, pero claro, a veces, como te digo, te elige la situación, te elige a ti. En ese sentido, la teología de la liberación, incluso sin llegar al extremo de verse en una situación como la que Gaspar se vio, pues es una respuesta a toda la injusticia social histórica, porque ese siempre, y vamos a usar una palabra que los medios de comunicación eluden, que es el término lucha de clases. Estamos en una lucha de clases que todavía no terminó, porque sigue existiendo. La sociedad está estructurada de manera que hay unas clases dominantes y unas clases dominadas. Y esa solución, el ideal, que sería llegar a ese mundo de igualdad y fraternidad, pues pasa por una lucha constante, que a veces tiene
que a veces se manifiesta con actos de violencia, con guerras incluso. Una guerra civil como la que tuvimos aquí era una expresión de lucha de clases, no era otra cosa. Bueno, una simple huelga también es lucha de clases, pero quiero decir que esa lucha se desenvuelve en un medio pacífico, con negociaciones, con presiones, con huelgas, con manifestaciones, sin salirse de tal, pero a veces llega a un extremo en que, y me temo que está, tal como está evolucionando el mundo actualmente, nos están conduciendo a otro enfrentamiento bélico. Y esto es lucha de clases también. La pugna que está habiendo ahora a nivel geopolítico, con lo que parece ser un declive del poder norteamericano y el auge de otros poderes a nivel mundial, como el chino, y lo que está ocurriendo en Europa con lo de Ucrania, pues parece que está configurando una situación en que las contradicciones de clase llegan a no poder continuar la situación pacífica, ¿no? Lo que decía Lenin, que la revolución llega cuando la clase dominante no puede seguir dominando como hasta entonces, y la clase dominada no puede aguantar seguir dominada como hasta entonces. Bueno, pues la teología de la liberación es enfocar eso desde el punto de vista cristiano, porque Jesús también se implicó en la lucha de clases, sino que me expliquen a mí qué fue la expulsión de los mercaderes del templo, que no fue la expulsión de los mercaderes, es la expulsión del mercado, no de las personas de los mercaderes. Jesús admite todo tipo de personas, pero el sistema que condenaba con esa expulsión era el sistema de mercado. Pues bien, este mundo actual en el que estamos sigue montado sobre el sistema de mercado. Todas las contradicciones de clase que está habiendo, incluso a nivel internacional, es por la pugna por el dominio de mercados. Pues ese es el problema, y ese es el problema que la teología de la liberación quiere enfocar a la luz del Evangelio de Jesús. Bueno, se podría hablar muchísimo del tema, porque solamente la teología de la liberación merecería muchos programas y mucho debate sobre ello. La reflexión que acaba de lanzar Faustino creo que es interesante, tanto Javier como Alba, porque los actos en memoria de Gaspar García Laviana, que no se circunscriben solo a lo de ayer, como bien recordabas tú, Javier, llegan sí o sí en un momento especialmente trascendental de la historia del mundo, en un momento de una controversia importante y en un momento de crisis, de cambio en los poderes políticos dominantes. Cualquiera de los dos. Dale, Javier. Venga, Javier. Tremendo, ¿no?, la situación mundial que nos decís, Tino y Ignacio, efectivamente. Pero recordemos la época también, ¿no?, de Gaspar, luchas guerrilleras, posibilidades de triunfo, que en el caso de Nicaragua se dio, ¿no? Desafortunadamente Gaspar no la vio por 6 meses, no vio aquel triunfo revolucionario, e intervención norteamericana. ¿Qué pasa? Que no estaba la misma intervención norteamericana en aquel momento, y 3 años después, cuando cambia de Carter a Reagan y empieza una enorme agresión contra esa pequeña nación. ¿No decían lo mismo que están diciendo ahora mismo de Venezuela? Venezuela es un peligro para Estados Unidos. El pequeño país, la tercera parte de extensión de España o menos, 4 millones de habitantes, era un peligro para Estados Unidos. Era el mensaje de Reagan de la época, para justificar que hubiera el armamento de un ejército mercenario, los contras que llamaban en aquella época, ¿no?, y que destruyeron Nicaragua a partir del año 81, ¿no?, frente a aquel triunfo revolucionario. Era la misma situación. Estos días, cuando hemos recordado a nuestra compañera Mercedes, uno de cuyos hijos trabaja en esta casa, Pedro, y cuando en su despedida se puso la misa campesina, estamos recordando la historia, la teología y la práctica de aquella época de Nicaragua. La misa campesina es una misa profundamente antiimperialista. Estaban denunciando desde el mundo cristiano, en ese caso, la situación de agresión que estaban
padeciendo aquellos países. Frente a esas situaciones que se revela Gaspar, como dice Chuso, de forma natural, nosotros creemos también que de forma natural, nosotros quiero decir los que no pertenecemos al mundo cristiano en la práctica, ¿no? pero somos compañeros absolutos de viaje y admiradores de Gaspar y de lo suyo, pero recordemos que hay muchas más figuras. Ya se ha mencionado a Camilo Torres en el caso de Colombia, pero allí murió de viejito en la guerrilla Manuel Pérez, cura español, ¿no? de Aragón. Sí. No murió combatiendo en ese caso, murió de viejo, en la montaña, ¿no? En el Ejército de Liberación Nacional, en cuya creación había participado Camilo Torres y que todavía sigue dando guerra allá, incluso a un gobierno progresista como el actual de Colombia, ¿no? de Gustavo Petro. No hay acuerdo entre esas dos partes, gobierno e insurgencia, que dicen allá los cristianos alzados en armas, dicen algunos, en el caso de Colombia. Estamos hablando del año 25, no estamos hablando del 78 en que murió Gaspar. Frente a la situación de belicismo que padecemos estos días, es decir, que en pleno Caribe un barco con 1 millón de barriles de petróleo se ha secuestrado a la luz de todo el mundo y que no haya respuestas. Que no haya respuestas en Europa, que sigamos besando el culo a ese señor guerrerista que tiene, parece ser, todas las licencias para matar y para robar, pues nos llama también la atención, ¿no? de cuántos paralelismos existen entre aquel momento y este. Ahora bien, ¿por qué Gaspar tomó las armas? ¿Por qué no la tomaron otros curas, no? Podría ser la pregunta contraria, pero bueno, que antecedentes también los tenemos aquí en este país. Cuando nos invadieron los franceses, la historia reporta que muchos de aquellos guerrilleros eran curas, ¿no? Los que se sublevaron frente a la invasión napoleónica, y todavía nuestro Parlamento sigue llevando el nombre de aquella sublevación, Junta General, ¿no? Claro. Alba. Sí, sobre todo el reconocer que la lucha y las reivindicaciones de Gaspar en su momento siguen todavía muy, muy presentes, ¿no? Que la injusticia social que él denunciaba sigue ocurriendo en América Latina principalmente, porque es el lugar en el que él desarrolló su lucha, pero que nos afecta a todas, ¿no? Y también esa necesidad de reflejar aquí y traer a nuestro territorio esas reivindicaciones y utilizar esa figura para dejar clara la necesidad de posicionarnos frente a esas injusticias y tomar parte, de no ser ajenas a las cosas que pasan a nuestro alrededor, implicarnos e intentar buscar formas de combatirlas, ¿no? No sé si con los fusiles, pero sí de hacer algo por evitar que siga pasando. Bueno, estamos hablando de estos reconocimientos que se están realizando a Gaspar García Laviana, que llevan realizándose ya a lo largo de unos cuantos años. Hay, por ejemplo, en Sisión, una calle a nombre... Una avenida entera, en la que vais a realizar el domingo, a partir de las 12, una ofrenda floral, concretamente a la altura del número 27. ¿Por qué a la altura del número 27, Javier? Allí hay una placa que ayer recordaba Chuso en el pleno de Langreo, que debe corregirse porque llevamos varios años, tiene algunas erratas, ¿no? que hay que actualizar. Ahí hay una placa que se colocó en memoria de Gaspar, hay un arbolito también. Estamos hablando de Sisión, que no decía yo dónde está. De Sisión. Y hay un arbolito liquidámbar, quiero decir, eso nadie lo aprecia, se puso también con ocasión de una de estas celebraciones y bueno, Gijón siempre se ha posicionado, ¿no? La asociación de vecinos de allá, de Pumarín, el Severo Ochoa se llama, la población, ¿no? Reivindica esa figura y queremos recordarlo para las generaciones nuevas, ¿no? Vale, eso será el domingo. Y el día anterior, el sábado, en Tiuya, tenemos también a partir de las 12 misa, ofrenda floral y comida, Chuso. Pues sí. Queremos que sean 2 días de poner en valor la figura de Gaspar, y en Tiuya, como queráis. Vamos a las 12 en la parroquia a tener una Eucaristía donde vamos a recordar a Gaspar y a todas las personas que murieron hoy, que mueren luchando por la justicia y por la libertad de las personas. Y después el acto político, por decir de alguna manera, en donde está el monolito, en el parque, que habrá algo de música, habrá una intervención leyendo un manifiesto conjunto de las 5 asociaciones que trabajamos en torno a la figura y mantener la memoria de Gaspar, que conseguimos que en lugar de 5 intervenciones diferenciadas sea una única que intenta conectar lo que fue Gaspar con la realidad actual y, por ejemplo, entender que
la gran batalla de Gaspar contra lo que ocurría en aquel momento sigue siendo hoy de otra manera, pero parecida. Por ejemplo, hoy podemos hablar de la gran lacra de la exclusión social, la gran lacra del problema de la vivienda para las familias y para las personas, la gran lacra de lo que es del desmontaje de la sanidad pública. O sea que tenemos hoy, mutó esa lucha contra la injusticia, tiene otros rostros, aquí, en otros sitios sigue teniendo casi la parecida, y ahí vamos a hacer público ese manifiesto conjunto. Y también, si quieren los grupos municipales del Ayuntamiento de Langreo intervenir y hacer un saludo, ya que este año celebramos también allí el recordatorio de declarar a Gaspar como hijo adoptivo, pues también lo van a poder hacer. Y también seguramente va a intervenir una señora nicaragüense que viene especialmente a los actos mañana y el domingo y que conoció a Gaspar. Y posiblemente nos cuente un poco pues su experiencia de hace 50 años con Gaspar, que también es curioso que siga viva esa memoria tan clara para mucha gente. Anoche me mandaba otra señora un mensaje desde Costa Rica donde nos mandaba fotos de el libro primero de Gaspar, Cantos de Amor y Guerra, y me mandó por si no lo teníamos, y recordando con todo el cariño la figura de Gaspar. Y después vamos a comer, hay un grupo de gente que ya estos años nos quedamos a comer en el Centro Social Gaspar García Laviana, que lo prepara la comida la Asociación de Festejos, la Sociedad de Festejos de Tuilla, y también pues integramos también y colaboramos a que los festejos de Tuilla pues también sean un poco mejores y los puedan seguir realizando, y también que sea un rato de encuentro y de tertulia, y también con esta mujer nicaragüense que nos cuente lo que su experiencia de vida con Gaspar, y eso va a ser un poco los actos. Pero hay una cosa que quería decir, volviendo un poquitín atrás, fijaros en la carta del 77, hablando del tema de la violencia y de tal, en la carta que la pública escribía y decía: el somocismo es pecado, y librarnos de la opresión es librarnos del pecado. He de combatir hasta mi último aliento por el advenimiento del reino de la justicia en nuestra patria. Y ese reino de la justicia que el Mesías nos anunció bajo la luz de la estrella de Belén. Su hermano en Cristo, patria libre o morir. Esto lo firma Gaspar la víspera de Nochebuena del año 77, que es su carta de despedida por una parte y de anuncio de que pasa a la lucha clandestina. Y donde él, lo que hablábamos, de esa manera normal y sin rupturas, da el paso a la lucha en el frente sandinista. Y yo creo que eso nos demuestra que es Gaspar y el que tenemos que seguir poniendo en valor. Ante tanta trifulca, ante tanta corrupción, ante tanta miseria moral, ética, humana, que estamos viendo que nos está reventando a todos y a todas, ante la violencia contra las mujeres, que cada día es más insoportable. Gaspar, Faustino lo decía antes, se volvía loco cuando veía cómo la guardia somocista abusaba de las niñas, y tiene una carta, la niña puta, que yo estremece a cualquiera. Y yo creo que todo eso hoy tiene otras características, pero está ahí y no podemos dar la espalda, y como personas normales y corrientes, como ciudadanos, como ciudadanas, y ya no digo nada como cristianos y cristianas, vamos, tenemos que dar un paso adelante, no podemos callar, no podemos quedarnos quietos, no podemos seguir adormecidos, y tenemos que dar un salto adelante en la organización, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, en los movimientos sociales. Tenemos que dar un paso adelante en la organización, en los sindicatos, en los partidos, y ya haciendo una llamada clara también a la regeneración ética. No puede ser lo que está pasando, no puede ocurrir. No podemos, la gente que creemos y luchamos por una sociedad justa, sin clases, como decía Faustino, no podemos aceptar ni consentir modelos como los que estamos viendo ahora estos días. No puede ser. Y yo creo que Gaspar, si no, nos diría lo que escribió en un poema: no me vengáis a traer flores, no me vengáis a traer cuentos. Dad pasos y seguir luchando, seguir trabajando y seguir construyendo sociedad justa. Yo creo que esa invitación sigue siendo tan actual que si no nos enamoramos de ella y no nos ilusionamos con eso, entonces yo creo que ya estamos más muertos. Faustino, el mensaje, como decía Chuso, de Gaspar García Laviana sigue vigente a finales ya de 2025.
Sí, vamos a ver, esos actos que celebramos todos los años, si no tienen ese sentido de convocatoria, de interpelación, para poner el ejemplo, un ejemplo a seguir, concienciándonos con la problemática social, entonces no serviría para nada. Es decir, sería como el culto a los santos que se celebra, ¿no?, en la fecha de tal, San Antonio tal, y eso la gente hace una misa y en algunos sitios hay una romería y se supone que están recordando a un santo, pero queda en eso. Entonces, lo que no puede ocurrir con esas celebraciones de Gaspar, que sea una celebración de ese tipo, ¿no? Lo que en el lenguaje eclesiástico se llama dulía o latría, que es, bueno, veneración al santo, y se acabó. No, aquí se trata de exponer un ejemplo de gente que se compromete con lo que hay que hacer en la sociedad para mejorarla. Es para eso, para lo que tiene que servir el recordarlo en Tuilla o en el monolito de la avenida Gaspar García Laviana. Es que si no sirve para eso, quedaría en eso, en la celebración a un santo, bueno, a una figura famosa que está ahí, bueno, vale, de Gijón, de asturiano, además, estupendo. No, se trata de exponer un ejemplo de cómo hay que responder a la problemática social, a esa problemática que mencionaba Pipo, de la escasez de viviendas, de la violencia contra la mujer, del rechazo a los inmigrantes, afrontar todo eso. Para eso tiene que servir el ejemplo de Gaspar, para eso tiene que servir el modelo de Jesús de Nazaret también. Era eso, el Evangelio es eso. Es que lo convirtieron en puro culto, de acudir todos los domingos a una misa y celebrar la Navidad con villancicos y tal, y yo no sé qué, y las procesiones de Semana Santa. No, Jesús no vino para eso. Vino para afrontar la problemática que el ser humano tiene en la tierra, que es todos esos problemas sociales, y que se podía resumir en lo de lucha de clases. Tener en la lucha de clases un posicionamiento a favor de los más humildes. Jesús lo indica muy claramente en una de sus parábolas, la del buen samaritano, pues nos dice que la dirección que hay que seguir es la de atender a aquel hombre que estaba tirado allí en la cuneta. ¿A dónde apuntaban el sacerdote y el levita que iban al templo? Iban al templo, a los rezos, a sacrificios. Y Jesús dice, no es eso. Donde Dios quiere que se le rinda culto es en los desgraciados que hay ahí. Pues ese modelo Gaspar lo asumió, y recordar a Gaspar es recordar este modelo que se debe seguir. Hablábamos de reconocimientos a Gaspar García Laviana, todavía quedan varios, al menos dos grandes. Luego hablamos de los estudios en la Universidad de Oviedo que tú ayer reclamabas en el acto en Llangreo, Alba, pero Javier, dos reconocimientos al menos de instituciones muy importantes. La Iglesia asturiana y el propio gobierno del Principado de Asturias, que también lo reclamáis. Con la Iglesia hemos topado ya hace tiempo y en este caso dicen quienes pertenecen al ámbito eclesial de que no hay condiciones idóneas todavía, ¿no? Tendrá que cambiar el obispado. No tenemos el jerarca adecuado pero hay que persistir, hay que llevar la propuesta. Bueno, eso corresponde más bien a ese ámbito, lo están exponiendo públicamente en varios lugares. A nosotros nos corresponde recordar a otros obispos, ¿no? Otros obispos revolucionarios, porque la revolución no debe ser una palabra que sea atacada, y recordamos la época sandinista, que queremos, a ver si nos da unos minutos para recordarlo también aquí ahora, ¿no? Al hablar de Gaspar, cuando decían entre cristianismo y revolución no hay contradicción, ¿no? Eso en el Obispado de Oviedo sí la hay ahora mismo, drásticamente, ¿no? Pero esa propuesta está ahí. En el ámbito institucional asturiano, se recordó ayer también por parte de Chuso, en presencia de un integrante del gobierno que se comprometió a trasladar ya esta iniciativa, y hay que desarrollarla para el año que viene, forma parte de las tareas, ¿no? Asturias debe
hacerse cargo de la memoria, ¿no? No estamos trabajando en la memoria democrática, la memoria histórica, esto forma parte de la memoria, esto forma parte de los valores que hay que rescatar, históricos, democráticos, pero también un ejemplo de solidaridad activa. En cuanto a lugares institucionales donde se reconoce el nombre, no solamente es la avenida grande y hermosa de aquí de Sixión, no solamente es el centro social de Tuilla, ¿no?, que lleva el nombre de Gaspar, hay también una calle en Lugones que lleva su nombre, hay otra calle en Oviedo que lleva su nombre, y hay muchos lugares físicos que llevan el nombre en San Martín del Rey Aurelio, ¿no? Desde la citada Casa de Cultura hasta el paseo peatonal, donde el día 8 de noviembre, el día de su nacimiento, bajo una lluvia torrencial este año, se hizo también recordatorio. Seguramente que habrá otros espacios a reivindicar, ¿no?, pero al menos eso se hicieron en los años 90 y en una situación donde se recordaba más lo que estaba ocurriendo en Nicaragua en aquella época, que era una agresión feroz por parte de Estados Unidos, ¿no? Alba, tú misma ayer reclamabas que se hicieran estudios por parte de la Universidad de Ubieu para conocer más, mejor la persona y su obra. Sí, porque es verdad que si una cosa tiene Gaspar García Labiana es que ha dejado un gran legado a través de su poesía y de las cartas que escribía, y sí que es verdad que como una manera, pues eso, de reivindicar esa figura y de conocer aún más todo lo que había detrás de él y de esa necesidad de sumarse a la lucha, pues estaría bien, por ejemplo, que la universidad se involucrara en esas investigaciones para poder reclamar y poner en valor pues todo ese legado, ¿no? Porque un ejemplo concreto podríamos poner, ¿no? Cuando hablamos de la senda que dejó trazada Gaspar, estamos hablando de miles de personas de Asturias que se movilizaron frente a la agresión norteamericana de aquellos años, ¿no?, de los años 80, que fueron allí, que fueron a veces a estorbar, a veces a aprender, a veces a colaborar, los llamados internacionalistas. Yo pasé por allí 3 años y medio en aquellas tierras, fue el periodo de más intensa actividad y creatividad y desde luego de disfrute de un pueblo que estaba siendo agredido en aquel momento, pero hay miles de personas, muchas de ellas asturianas, algunas murieron allí, no combatiendo, algunas profesoras, por ejemplo. ¿Por qué no hay una tesis doctoral o varias? ¿Por qué no hay unas investigaciones? Ha habido profesores que acaban de jubilarse, Paco Erice, por ejemplo, que acaba de jubilarse de historia, que estuvo allí haciendo tesis doctorales con estudiantas de Nicaragua. Hay una relación que no se ha aprovechado suficientemente y hay una historia de miles de personas, seguramente donde nació el COSAL, que el COSAL nace del Comité de Solidaridad con América Latina precisamente de esa situación y precisamente siguiendo la senda de Gaspar García Labiana. Ahí hay miles de personas que activaron uno de los periodos de más intensa solidaridad de esta tierra asturiana. Hasta el año 90, por lo menos, desde que murió Gaspar hasta el año 90, hay una intensa solidaridad que se muestra en miles de envíos. Ahora que estamos... ¿Cómo enviamos algo a la gente palestina, ¿no?, frente al exterminio que está padeciendo o a otros lugares del mundo? En aquel momento, de forma muy natural, muy sencilla, se enviaron cantidades importantes, significativas, ¿no? La gente quería aportar, los sindicatos estuvieron movilizados. Mi sindicato minero tiene todavía una biblioteca en Jalapa, todavía, porque la hemos visto, ¿no?, que envió en aquella época, de las que nos hablaban aquí seguramente, pero hubo un gesto enorme que duró muchos años de solidaridad. Eso debería ser recogido también en el ámbito de la academia. Bueno, pues ahí está el llamamiento que realizamos en esta tertulia de Asturias al día de esta jornada en memoria de Gaspar García Labiana. Mencionabas tú antes, Javier, unidad didáctica para los centros educativos, eso que estamos ahí viendo, Gaspar García Labiana y su compromiso en Nicaragua, una unidad didáctica. Cuenta un poco cómo se desarrolló, Javier. Sí, la presentamos con Pipo, otro de los activistas tanto del foro, Gaspar García Labiana, como de la Asociación por la Memoria, y que ha escrito muchos libros y ha coordinado otros sobre Gaspar García Labiana. Lo presentamos en la Semana Negra. Es un trabajo de una pedagoga de la cuenca minera, Lucía González Antuña, y que anima a trabajar
en los centros educativos de Asturias el cómic de Gaspar García Laviana. El cómic es de Ruma Barbero, ¿no? Está en asturiano, fue presentado en otro aniversario, cuando los 40 años, hace 7 años por lo tanto. Entonces trabaja el cómic a través de una unidad didáctica en los colegios. Ruma, que es uno de los componentes fundadores de Felpeyu, que lo vamos a escuchar también en nuestra tercera parte, teniendo en cuenta que vamos a tener con nosotros a miembros de la asociación Grana en presentación del premio que se da esta tarde, el segundo premio Yolanda Huergo, que toma precisamente un verso de una de las canciones de Felpeyu para dar lema a esta organización. En cuanto al libro que comentábamos antes, Chuso, que lo tienes en la mano, tanto en versión en castellano como en versión en asturiano. Son las dos joyas de la corona, podemos decir. El Cantos de Amor y Guerra, primera edición, 1979, Ministerio de Cultura de Nicaragua, siendo ministro Ernesto Cardenal. Uno de los poetas más importantes de Latinoamérica. Exacto. Y quisimos como homenaje también a Ernesto y a esta publicación, quisimos que esta primera traducción al asturiano, que la Academia de la Lengua aprobó, realizó, editó y publicó con todo el cariño y con todo el cuidado. Yo creo que es una edición absolutamente preciosa y cuidada, con la traducción también cuidada de Lourdes Álvarez. Yo creo que son de estas sorpresas que lleves en la vida. Llegas a un sitio y dices, tenemos esta propuesta, hecho. Y no hubo que pelear nada, ni enfadarse, ni nada. Tenemos que agradecer al presidente de la Academia, Antón, que acogió la idea desde el primer momento, la hizo propia de la Academia, apostaron por ello y pues nuestro agradecimiento máximo. Creo que es una aportación preciosa al asturiano, y también poner seguramente en boca de Gaspar, porque Gaspar seguramente hablaba de una manera muy parecida, porque Lourdes llega de la otra parte de la cuenca de Mieres, pero de limítrofes, con San Martín. Entonces, posiblemente habláramos muy parecido, aunque con alguna diferencia, pero bueno. Y yo creo que podemos estar orgullosos de que este año esto haya sido una realidad. Creo que podemos estar muy orgullosos, y también muy orgullosos de que la Academia de la Lengua haya tenido esa sensibilidad. Y que ojalá otras instituciones tengan. De Gaspar hay publicados en torno a unos 100 y pocos poemas, pero todavía queden como 80 o 90 sin publicar. Y a lo mejor ahí hay un reto que tenemos por delante de ver la posibilidad de que haya una obra conjunta, o sea, que esté toda la edición de todos los poemas de Gaspar. ¿Se conocen? ¿Están guardados? En la página web del Foro Gaspar García Laviana, quien quiera saber de Gaspar o quiera hacer una investigación sobre la vida de Gaspar, la obra de Gaspar, tiene que ineludiblemente ir a la página del Foro Gaspar García Laviana. Ahí hay un trabajo de recopilación, de información y de datos y de textos sobre Gaspar que yo creo que no lo hay en ningún lugar del mundo. Ese trabajo del Foro Gaspar García Laviana, que inició otro cura amigo de Gaspar, que ya está muerto, Alfredo Cueto, y que continuaron pues la gente del Foro y otra gente que siguió aportando. Y también ahí hay otra invitación a la universidad. Creo que hay alguna donación al archivo histórico de la Facultad de Historia, y hay que poner eso en valor, y exactamente hay que sacar adelante que se puedan hacer investigaciones, que se puedan hacer estudios, etcétera. Pero también en literatura, en la Facultad de Lengua, de Letras, también que ahí puedan aparecer gente que empieza a investigar sobre que hay una obra limitada, sí, pero yo creo que tiene dos aspectos muy importantes que Pipo siempre resalta. Por una parte, esa cercanía al mundo del campesinado más pobre y más eso, y todo el compromiso social. O sea, yo creo y la denuncia de las injusticias, esos tres ejes están ahí permanentes. Y por tanto, son tres ejes para que a nivel del estudio pues también se puedan dar pasos en esta obra de Gaspar. Y si se pudiera publicar entera, pues vamos, eso ya sería palabras mayores. Bueno, me interesa especialmente... Sobre ese tema, cuando pueda. Sí, cuando quieras.
No, el aporte poético de Gaspar está ahí, ¿no? En su obra y luego en lo que se ha podido recoger, que no está todo, como está diciendo Chuso, ¿no? También en la época de la solidaridad plena que yo reivindicaba antes, de Asturias con Nicaragua, pues tenemos esta obra que es también otra joya, porque ya no existe, ¿no? El Fusil de la Ternura, donde si le echas un vistazo, Nacio, qué cantidad de poetas de aquella época se solidarizaban, ¿no? Directamente, y dónde están ahora algunos. Posteriormente, esta casa, la TPA, pues sacó su documental, ¿no? De una hora de duración, con ocasión de otro aniversario. Estaba Pérez Ornía en aquella época en la dirección, ¿no? Sí. Que tuvo ahí esa sensibilidad, y ha habido otras actividades, ¿no? que recuerdan, refuerzan, reivindican la parte esta de la literatura. No se ha publicado, que yo sepa, obras teatrales del propio Gaspar, que también escribió, pero sí se llegaron a representar al menos en Avilés y en otros escenarios. Es decir, este cura, este guerrillero, escribía mucho y escribía obras comprometidas, como es evidente. Voy a citar algunos, no todos, porque no nos daría tiempo, pero bueno, estarían Beatriz Ayán, Manuel Asur, el propio Gaspar García Laviana, Luis Huelga, Miguel Munarriz, Francisco Lauriño, María Rosa Menéndez, Ricardo Labra, Alberto Vega, Pedro Alberto Marcos, Nel Xiblata o Albino Suárez, entre muchísimos otros, Pablo Antomanic Estrada, Javier García Cellino. Bueno, es que como casi todos los conocemos, me da rabia no citarlos, pero bueno, para que ustedes vean de qué estamos hablando, El Fusil de la Ternura, homenaje poético a Gaspar García Laviana, que se editaba en el 86, y como decía la propia editorial que hacía Cosal en aquel momento, todos eran nalonianos de origen, todos de la cuenca del Nalón, a excepción del obispo brasileño. Bueno, pues esto es lo que tenemos en cuanto a lo que se está haciendo, lo que se ha editado. Y te decía antes, Faustino, que me interesaba especialmente el tema que lanzaba Chuso de los poemas que están sin publicar. ¿Vosotros los tenéis guardados? Sí, en la página del foro está todo, no solo los poemas, sino también todos los escritos, fotos y noticias, reportajes de prensa que se refieren a él, ¿no? Está todo el archivo ahí, y bueno, la página es accesible, y aprovecho para recordar que es que la página tiene otros materiales. No solamente estos que sirven de recuerdo de Gaspar, sino a lo que Gaspar quisiera que fuera su proyección en la sociedad. Es decir, que se publican artículos, y Arjona, por ejemplo, publica algunos, hay algunos míos también, y de otras personas, pero y otros tomados de otras fuentes de internet, pero que se refieren a esa problemática social que es la que motiva a Gaspar, y lo que queremos que nos motive a sus seguidores, si se puede llamar así. Bueno, pues vamos a ir acabando, y lo queremos hacer con el mensaje de la que ha hablado menos, aquí entre paisanonos, sí. La prove Alba Nogueiro, la hemos tenido aquí arrinconada y prácticamente no ha intervenido, pero te doy el honor. Gracias. De finalizar tú. Bueno, pues el mensaje que lanzamos desde todos los colectivos en memoria de Gaspar García Laviana con motivo de la conmemoración del 47 Cabudaño de esta figura, de este cura guerrillero asturiano. Sí, yo creo que sobre todo reivindicar que la figura de Gaspar sigue viva, que tenemos que seguir recordando su legado y seguir reivindicando todas las luchas que él personificó. San Martín ya le ha hecho un homenaje, Langreo ayer le hizo su homenaje, queda pendiente para el año que viene que el propio Principado, como ya dijimos, tenga también un homenaje con él y reivindique y le dé ese espacio a la figura de Gaspar. Hay un conjunto grande de organizaciones que siguen reivindicando su memoria y su legado, y en ese sentido, pues muchísimas gracias también por el espacio. Bueno, pues gracias a ti, Alba Nogueiro, Sol de Paz Pachacuti, Javier Arjona, Cosal, Faustino Castaño del foro Gaspar García Laviana,
y Chuso Álvarez, de la Asociación por la Memoria de Gaspar García Laviana. Muchísimas gracias a los cuatro. A ver si mañana y pasado no nos llueve, porque la cosa pinta bastante mal. Falta fai, pero bueno, en Tuilla non tenemos problema porque está la cancha cubierta del parque y entonces en caso de apuro y a comer estamos atechados en el Centro Social Gaspar García Laviana, o sea que puede llover todo lo que quiera. Mañana tenemos la celebración de la memoria de Gaspar García Laviana en Tuilla a partir del mediodía, con misa, ofrenda floral y comida, y el domingo, misma hora, 12 del mediodía, ofrenda floral en la calle Gaspar García Laviana, en Sisión, a la altura del número 27. De esta forma finalizamos la primera parte del Asturias al Día de este viernes. Con Amor Argüelles en la realización técnica arrancamos la segunda parte de Asturias al Día, correspondiente a este viernes, a este 12 de diciembre de 2025. Y lo hacemos hablando de la CODOPA, de la Coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, y del Gobierno del Principado, que organizan hoy y mañana sábado La toxicidad está en el aire. Y la buena gente también, jornadas para agitar una conciencia colectiva contra el odio y otras mentiras. Así se titulan estas jornadas y así vamos a desarrollarlas en esta segunda parte de nuestro programa. Con Lucía Nosti, vocal del Grupo de Acción Descentralizada e Incidencia Política de CODOPA. Lucía, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y con Juan Ponte, director de la Agenda 2030. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Muy buenos días, un saludo. Gracias a los dos por hacer el esfuerzo de venir esta mañana hasta los estudios de RPA para este programa que se realiza por parte de la radio del Principado de Asturias y que se emite también por TPA. Bueno, en cuanto a la intención, los objetivos, el nombre ya dice bastante, pero vamos a aclarar de qué va las dos jornadas que tenemos estos próximos días. Lucía. Bueno, pues básicamente con estas jornadas lo que buscamos es desafiar de manera constructiva y desde lo colectivo y lo ciudadano los discursos de odio, ¿no? No olvidemos que los discursos de odio nacen del miedo, nacen de la desinformación y hasta ahora de manera muy exitosa están consiguiendo canalizar el descontento social que pueda haber con ciertas situaciones hacia los colectivos más vulnerables, ¿no? Personas migrantes, colectivo LGTB, personas mayores. Entonces nos gustaría, pues un poco desde la empatía, desde el pensamiento crítico y la defensa de los derechos, combatir estos discursos del odio. Jornadas que no lo había dicho, se celebran en Ubieu, pero exactamente en el Archivo Histórico de Asturias. Está en la calle del Arcipreste de Ita número 2 de la capital de Asturias. Juan, la intención reflejada ya en el título de las jornadas. Sí, lo deja claro. Hay que tener en cuenta que la Agenda 2030 parte del principio, de la máxima de que nadie es más que nadie. Y de esto se sigue que, por tanto, nadie puede quedar atrás. En ese sentido, encaja plenamente esta iniciativa de la CODOPA, la cual agradecemos con esos planteamientos de sostenibilidad social, medioambiental y económica que abandera la Agenda 2030, y lo hacemos con máxima preocupación, con la preocupación de que estamos en una situación geopolítica internacional en la que las costuras de los consensos que se establecen después de la Segunda Guerra Mundial, según los cuales las relaciones entre la ciudadanía y entre los estados tienen que tomar como criterio decisorio las normas establecidas democráticamente, es decir, el derecho internacional, esta perspectiva está siendo sustituida por la ley de la selva, por la fuerza como criterio decisorio último. Y esto es muy problemático porque implica y entraña un proceso de desmocratización que a mi juicio ya se inició en los años 80 y que ahora se está dando. Por eso más que nunca es necesario combatir esos discursos del odio. ¿Qué papel tiene la propaganda? Vosotros mismos lo decís en la documentación para organizar estas jornadas. En el programa, la extrema derecha, los magnates tecnológicos se han unido para dar una nueva dimensión a algo muy antiguo, la propaganda, leo textualmente, a través de nuevos medios y herramientas como redes sociales, microsegmentación o inteligencia artificial, despliegan sus discursos cambiando los paradigmas tradicionales de la comunicación. Lucía. Nos encontramos en un ecosistema digital donde la información fluye a enorme velocidad. De hecho,
hay una cosa que está estudiada, ¿no? Y es que los bulos se transmiten como una velocidad 10 veces mayor que una noticia veraz y contrastada, ¿no? Entonces nos encontramos efectivamente con algo muy antiguo, que es la propaganda, pero se le añade esa dimensión, ¿no? de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, y lo que hacen es elaborar mensajes muy simplistas, banales, sesgados, cuando no directamente falsos, que son de muy rápido consumo, y lo que hacen pues es generalmente, obviamente no los utilizan, quiero decir, para dar respuesta a problemas que son complejos, que son reales, y bueno, spoiler, no solucionan nada, ¿no? Solamente buscan desestabilizar, generar, digamos, una erosión de la democracia y de los derechos que hemos conquistado hasta ahora. Y esto influye de forma directa también en los más jóvenes. Ha cambiado la forma de relacionarse. Ahora las redes sociales, la comunicación cibernética es muchísimo mayor, en la inmensa mayoría de los casos, que la humana, la presencial, la física. Y ahí los jóvenes, Juan, son una diana para diversos colectivos a la hora de emitir sus mensajes. Sí, pero con una matización. Yo creo que los bulos, las mentiras, las fake news, incluso la posverdad, no son absolutamente novedosas. Es decir, siempre existieron. Lo que ocurre es que se intensifican y se aceleran en función de los dispositivos tecnológicos, como muy bien comentaba ahora Lucía, de la actualidad. No creo tampoco, por otro lado, que sea cierto que de repente toda la juventud abrace doctrinas e idearios de la extrema derecha. Es decir, yo creo que hay que huir de esas dos dicotomías. Por un lado, ni previamente había una circulación absolutamente límpida en condiciones de igualdad y de absoluta libertad de expresión en todos los medios de comunicación, y ahora ocurre todo lo contrario, ¿no? Ni de repente ocurre tampoco que toda la juventud abrace las consignas de la extrema derecha. En cualquier caso, yo creo que sería un error pensar que quienes sostienen esas ideas exclusivistas lo hacen por ignorancia. Yo creo que es un error elitista, un elitismo el que comete quien lo critica como una falta de conocimiento de verdad o que se dé a causa de la ignorancia. Creo que tiene que ver más bien, y aquí hay que hacer autocrítica, con promesas incumplidas. Es decir, hay una fatiga democrática, que dirían los sociólogos, que consiste en el no cumplimiento total de los idearios de la emancipación social. Entonces, cuando se dispara el precio de la vivienda, cuando hay problemas de asequibilidad en la cesta de la compra, etcétera, pues se genera frustración, incertidumbre y hormiguean un montón de afectos o de sentimientos menos intensos que el odio. Por eso a veces también el rótulo de discursos de odio por economía del lenguaje es pertinente, pero hay que tener en cuenta que hay otra serie de afectos y sentimientos de frustración, de rabia, que tienen que ver con poner a competir a los últimos con los penúltimos, que es lo que genera ese discurso excluyente, como decía anteriormente. Y en esto que acaba de comentar Juan, ¿qué influencia puede tener la corrupción que actualmente se está viviendo, los constantes casos de detenciones, también la violencia contra la mujer, la tibieza, si se puede llamar así, por parte, vamos a decirlo, del Partido Socialista en el ámbito estatal? ¿Cómo lo ves tú, Lucía? Bueno, desde luego eso va a jugar un papel importante, ¿no?, en la intención de voto de la ciudadanía, por desgracia. Tenemos que, yo creo, pues desde las posiciones un poco más de izquierdas y más progresistas, intentar desde luego tener otro tipo de conducta, de comportamiento político, social, para evitar ese descontento social, ¿no?, que es un poco lo que decía Juan, el recoveco por el que se van a colar todas estos bulos, estas fake news, y la corrupción es uno pues importantísimo, ¿no? Quiero decir, efectivamente la población se desgasta, se produce una fatiga crónica, y al final pues se buscan soluciones rápidas donde creemos que no están, pero es fácil caer en esa trampa, ¿no? Entonces es un gran peligro. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar
el programa, que era la excusa, si hace falta alguna, para traeros hoy aquí al estudio de Asturias al Día. El programa comienza ya esta tarde, a partir de las 5:30, ya con la recepción de las personas que acuden, con las acreditaciones, con una presentación, y después tenemos una visita guiada. Decía yo antes que esto se hace en el Archivo Histórico de Ubieu, bueno, es la antigua cárcel, que me apuntaba antes en vía interna nuestra compañera Amor Argüelles, la realizadora técnica de este programa, que es más fácil hablar de la antigua cárcel que del Archivo Histórico para que la gente sepa ubicarse. La visita guiada se llama La persecución de las ideas, y hay una intencionalidad clara, Lucía. Totalmente. Pensamos que era interesante el espacio desde el principio, ¿no? Por lo emblemático que tiene, por lo simbólico, por aquellos que estuvieron allí cuando defendían, ¿no?, nuestras libertades y cómo pues, se perseguían las ideas, ¿no? Entonces nos pareció un espacio interesante para hacer las jornadas, y por supuesto había que incluir, pues al menos en la primera media hora, una visita guiada a las antiguas celdas. Creo que es interesante conocer un poco nuestra historia a partir de los espacios, ¿no?, de la memoria y de nuestra historia. ¿Y quién es Pastora Filigrana? Pastora Filigrana es la que va a abrir las jornadas. Ella es abogada, activista sindical y es la directora de Acción contra el Odio. Es una plataforma que busca la denuncia social, mediática y judicial de los discursos del odio. Ella misma es de etnia gitana y bueno, es uno de los temas que abarca, pero no solo, ¿no? La ACO es una plataforma pues muy activa en este sentido, y creo que será interesante conocer su plataforma, todas las ideas que puede aportar y qué posibilidades hay de generar una plataforma aquí parecida en Asturias, ojalá. ¿Eso no es ya la CODOPA? La CODOPA es una plataforma de ONGs que trabajamos en cooperación al desarrollo y trabajamos en varios ámbitos, ¿no? Y uno de ellos es el tema de los discursos de odio, pero es uno de ellos. Pensamos que sería interesante una plataforma expresamente dedicada a eso, y que pudiera pues generar una agenda anual de actividades, que pudiera salir a la calle, ¿no?, cuando se producen pues casos claros de discursos de odio contra determinados colectivos. CODOPA sí que es una de las preocupaciones en la agenda, pero estamos en otros temas y queremos que un colectivo, una plataforma que incluyera también a colectivos que trabajan aquí en acción social, que al fin y al cabo hacemos cooperación al desarrollo la mayor parte de las ONGs, ¿no? Pero colectivos que trabajen aquí en Asturias, sería interesante que se unieran a esta plataforma contra el odio. Bueno, estamos explicando lo que es la CODOPA. Vamos a hacer también un poco de labor pedagógico, Juan, en cuanto a la Agenda 2030. Tú eres director de ella, formas parte del Gobierno de Asturias, tienes experiencia política también en el Ayuntamiento de Mieres, pero vamos a divulgar, porque lo de la Agenda 2030 suena como algo muy etéreo. No lo es cuando, además de la teoría, lo territorializas y lo bajas a la práctica y lo aterrizas apoyando a los ayuntamientos, es decir, a las entidades locales, a las entidades sociales, a los movimientos, etc. La Agenda 2030 se basa en 3 pilares. El pilar de la sostenibilidad social, que muy resumidamente podríamos decir que significa el intento de erradicar todo tipo de desigualdades estructurales por razón de clase social, de sexo, de género, por el color de tu piel, la religión en el caso de las que las profesen, etcétera, etcétera. El pilar de la sostenibilidad medioambiental, que se refiere a la lucha contra los efectos adversos de los gases de efecto invernadero, es decir, la acción climática, la defensa de las energías renovables, limpias y seguras, una gestión eficiente y óptima de los residuos y la protección de los ecosistemas terrestres y marinos, es decir, la protección de la biodiversidad. Y por último, y no menos importante, el último pilar de la Agenda 2030 es la sostenibilidad económica, es decir, pivota sobre el trabajo decente a través de mecanismos de gobernanza comunitaria y participación ciudadana. En ese sentido, estar en contra de la Agenda 2030, esto hay que analizarlo así, es tanto como estar en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para que esto no sea un mero repertorio de buenas intenciones, hay que realizar acciones que sean concretas, como acabo de decir, ¿no? Y desde la Dirección General de Agenda 2030 del Gobierno de Asturias, lo que estamos haciendo es poner en marcha planes integrados de sostenibilidad que permiten a los ayuntamientos concurrir
recurrir a fondos europeos para aplicar políticas de sostenibilidad en sus territorios y estamos acompañando también a las entidades sociales precisamente, entre otras cuestiones, para erradicar en la medida de nuestras posibilidades los discursos del odio y defender la democracia, que no es una palabra etérea, sino que con ello nos jugamos la vida, porque lo que necesitamos es que todo el mundo sienta que su vida vale. Cuando una persona siente que su vida no vale, entonces se abraza a estas ideas extremistas que estamos combatiendo. Por eso hay que ofrecer un frame, otro marco, una pantalla que sea alternativa con afectos positivos. Yo sostengo con todas las letras que buena parte de la derecha no cree en la democracia, y esto lo sostengo teóricamente. Mi formación es filosófica y esto se podría rastrear en la historia intelectual. Ya Milton Friedman decía en los años 80 que el derecho de voto debería estar circunscrito a las unidades monetarias, es decir, a la riqueza que cada persona tenga. Esto rompe radicalmente con la idea del sufragio universal. Esto significa poner encima de la mesa de que quien tenga más dinero tiene más derecho que el resto de sujetos. Por lo tanto, esto entraña que hay partes de la población que se consideran, o habría que considerar, desechos, detritus, absolutamente población sobrante. Y antes te referías a los magnates de Silicon Valley o los grandes magnates de la tecnología, están encaminados en esta dirección ideológica. Cuando tú supones que el mercado se autorregula espontáneamente, la noción de democracia es exógena, es externa, no la necesitas. ¿Para qué necesitas la democracia si el mercado ya nos autorregula la vida? Y esto es falso, es una ficción, porque el mercado deja fuera a gente, porque en el mercado no todo el mundo está en condiciones de igualdad, y por eso necesitamos protección social y políticas que hagan que todas las vidas merezcan la pena ser vividas. Bueno, en cuanto a la intención de evitar que el malestar social se desvíe hacia lugares equivocados, como comentaba antes Lucía, inmigración, avances en derechos sociales, como el matrimonio igualitario o los derechos trans, organizáis también la segunda parte, la que se va a celebrar mañana, a partir de las 11 de la mañana. Entre las 11 y las 12:30, lo tituláis así también, Elige tu propia aventura, porque hay varios talleres que tú me dirás, se solapan. Sí, hay algunos que se solapan, es decir, las personas inscritas han tenido que elegir entre uno y otro, es decir, son simultáneos, vaya. En la segunda parte de la mañana hay otros, puedes seguir en el primero que has elegido o cambiar a otro nuevo. En cualquier caso, digamos que son 4 bloques temáticos, ¿no? Hemos querido abordar 4 temas que nos parecía importante en este área, en este tema de los discursos. Uno es el antirracismo. La propia Filigrana impartirá uno de los talleres, la misma que da la conferencia inaugural. Estará también Chaima Abuksa, que es una mujer musulmana, ¿no? Ella es especialista en feminismo islámico y va a explicar un poco también en un taller, creo que se llama Autodefensa, ¿no?, contra el racismo. Va a explicar un poco cómo ser mujer en según qué contextos es ya de por sí un desafío. Y luego tenemos otros talleres ya dedicados al colectivo LGTBQ+, que los imparte pues el colectivo SEGA, y también José Ignacio Pichardo. Él hablará él es catedrático en antropología social y hablará de masculinidades y homofobia, ¿no? Tenemos el tema de la porofobia, es también otro de los, antes hablabais creo de la vivienda, ¿no? Y el colectivo Provivienda será quien dinamizará estos talleres, partiendo un poco de la base de cómo la porofobia estigmatiza, ¿no?, a las personas, impidiendo el acceso a una vivienda a muchos colectivos. Y luego tenemos una cuarta pata, un cuarto pilar, que es el de la juventud. Ahí los consejos de la juventud de Asturias y de Oviedo nos han echado un cable pues con estos talleres, y van a hablar un poco pues de lo que estábamos comentando antes, ¿no?, de cómo en el ecosistema digital la juventud, cómo se genera la información, qué información reciben, cómo se difunde y tal. Con estos 4 bloques nos ha parecido que se abordan 4 pilares importantes del odio, 4 colectivos o áreas en las que el odio campa a sus anchas, ¿no? Son talleres participativos, dinámicos, que esperamos que sean pues un aprendizaje, ¿no?, para las personas que ¿Hay que inscribirse para acudir o se puede acudir de forma libre? ¿Se puede inscribir uno en la propia entrada? ¿Cómo funciona? Se inscribe ahora mismo, está para inscribirse en la página codopa.org, nuestra página web, hay una ficha de inscripción. Hay talleres
talleres que ya estarán cubiertos, quizá no todos. Quien se anime, que mire, que cacharree un poco por la página codopa.org y que cacharree. Algunos ya están de todo cubiertos, pero puede que haya hueco en alguno de los talleres todavía. Bueno, para acabar, Juan, un minutín. Llamamiento a la sociedad, si lo ves conveniente, a acudir a las jornadas. Llamamiento a participar en estas jornadas que creemos esta dirección de Agenda 2030, que son absolutamente necesarias e imprescindibles para defender con uñas y dientes la democracia, lo que implica la democracia, porque no son palabras etéreas, sino que tienen que ver con la piel y con la vida, como decía anteriormente, de cada persona. Que no te insulten por la calle, que no te discriminen, que no te estigmaticen, que no te vilipendien por el color de tu piel, por tus gustos, orientaciones o deseos sexuales, por tus ideas o convicciones políticas. Eso es un mínimo común denominador básico de la democracia que hay que defender, que está en peligro y que por tanto exige movilización social. Pues hoy y mañana en la antigua cárcel de Ubieu, en el Archivo Histórico de Asturias, se celebran estas jornadas. La toxicidad está en el aire, la buena gente también. Lucía Nosti, de Codopa, muchas gracias. A vosotros, gracias. Juan Ponte, director de la Agenda 2030, gracias. Muchísimas gracias. Finalizamos así la segunda parte de Asturias al Día. La Asociación Grana entrega esta tarde a partir de las 6 de la tarde en la Casa Natal de Xovellanos en Sisión el segundo premio Yolanda Huergo a traballos de investigación en asturiano. El ganador este año es Xune Elipe, la obra Dallos Caña, el tiempo y el contexto de una banda de rock astur. Rubén Ardura, miembro de Grana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Nacio. Y gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios de RPA en un día especial, porque bueno, sí, muy de tarde a las 6, ya lo tendréis todo entamado, pero va, siempre llega un momento... Sí, porque no es complicado, pero todo es difícil. Y entonces digamos que hoy a las 6 en el Museo Casa Natal de Xovellanos entregamos el premio. Queremos que todo salga bien, queremos poner un poco música, que también va a tocar Underground, uno de los cantautores asturianos que más están sonando ahora, y también sí que es un remate el año, ¿no? Y después de todas las cosas que vamos haciendo a lo largo del año, pues llegamos aquí, se entrega el premio, vémonos, xuntámonos, falamos de lo bueno, de lo malo y de lo regular, y así hacemos este acto. Entonces, bueno, hay muchas ganas. Bueno, y el premio dase a un tal Xune Elipe. Xune, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo recibes el premio? Porque que es el cantante de Dixebra, que tienes actividad política, eso yo creo que todo el mundo lo sabe, que es escritor y quizás haya menos gente que lo conozca. Bueno, y quizá ella, la estalla creativa mía igual menos esparcida o menos conocida, efectivamente, ¿no? Soy más conocido más que nada por ser miembro de Dixebra o, bueno, pues por los trabajos audiovisuales que tengo fechos. Además, bueno, precisamente también ahora tenemos una antena en esta casa el programa radiofónico Al Son, dedicado a la música asturiana. Y quizá veis la parte literaria sea la menos conocida. Parte literaria que circunscribe fundamentalmente al ensayo, ¿no? Que ya lo que me dedico yo a escribir. Y la verdad que, mira, yo creo que hay pocas alegrías que festejar este año, bueno, pues por las perdes que tuvimos de gente muy cercano y de gente muy mozo que nos marchó muy pronto, y la verdad que este premio es una de las alegrías que yo particularmente voy a recordar de este año a Ciago, ¿no? Para mí es un verdadero honor que una obra mía vaya a llevar a xuntao el nombre de Yolanda Huergo. Bueno, falaste precisamente en la última edición de Al Son del contenido de Dallos Caña, el tiempo y el contexto de una banda de rock astur, pero esa banda está claro que es Dixebra. Sí, está claro, ¿no? Y el título del libro está sacado
d'una de les primerísimes composiciones de la banda, el tema Dallos Caña, ¿no? Que lle del año que nos creamos, del año 87, ¿no? Y que creo que refleja un poco la filosofía bueno, dicho así de manera rápida y muy directa, la filosofía de la banda, ¿no? Un poco dar caña tanto musical como ideológicamente, ¿no? Y hacer reflexionar, yo creo que a las generaciones que a lo largo de estos años estuvieron acompañándonos, hacer reflexionar sobre el hecho de ser y de ejercer como asturianos, ¿no? ¿Qué representa eso, ¿no? ¿Qué fechos nos marcaron, etcétera? Y bueno, el libro, y un libro sobre Xebra, sí y non, y un libro, que sé yo, que de caracter autobiográfico, sí y non, y un ensayo político, sí, non, social, sí, non. Digo esto porque hay un poco de todo, en Temez, extremados campos, y bueno, digamos que lle la crónica de unas décadas como fueron los 70, 80 y 90, donde falo de los principales fechos y sucedidos históricos dentro del ámbito político, social, cultural, lingüístico, musical, unos fechos que lo que hicieron fue conformar la sociedad asturiana que tenemos güey, ¿no? O sea, la sociedad de güey no surge así porque sí o de manera espontánea. Llegamos a tener el modelo de sociedad en Asturias que hay güey por unos fechos históricos muy determinados a nivel asturiano, a nivel estatal y a nivel internacional. De todo ello falo en el libro, y lo que faigo llega agarrar a Xebra como un poco catalizador, ¿no? de todos esos fechos. Yolanda González Huergo morría a los 49 años en el 2020 y era funcionaria na Estalla de Urbanismo del Concello de Siero, concellal de Podemos Equo en el Ayuntamiento de Sisión. Militaba en formaciones asturianistas como la coalición Bloque por Asturias, Unidad Nacionalista Asturiana, de la que fue número 2 pela circunscripción central nes autonómicas de 2011. Yoli Huergo participaba da fechu en movimientos sociales de defensa de los derechos humanos en general y lingüísticos en particular, como la defensa de la lengua asturiana, na Xunta por la defensa de la lengua asturiana. Poco después del su fallecimiento entamábase la asociación Grana, na alcordanza Rubén de Yolanda Huergo. El lema, na grana azul del futuro y la flor de la alcordanza, un verso tomado de un cantar de Felpeyu, Tierra, que escribiere Fernando Álvarez Balbuena. El objetivo claro, desde el principio, de entamar Grana. El objetivo claro y era, pues, después de que nos faltara Yoli, todo ese abanico de cosas que decías en las que estaba implicada Yoli, trabajando, ¿no? Principalmente echando llores, que es lo que se fai principalmente, y eran muchos los aspectos en los que puedes preocuparte por Asturias, o por la xente que vive en Asturias, o por la xente que vive en este planeta, ¿no? Y entonces dijimos que todo ese ejemplo y todo ese trabajo, pues que tenía que agarrar otra forma, ahora que ella no estaba, entonces una xente pues cercano, amigos, xente que militaba con ella en distintas cosas, y dice, está muy bien, acordamos mucho de ella, pero hay que darle otra forma a esta alcordanza, y ahí está la grana azul del futuro, ¿no? Porque podemos construir y hacer cosas. Sobre todo, hay una parte que nos interesa mucho en Grana, que bien, por eso el premio, ¿no? Y este que contaba Xuni ahora, de reflexionar, pensar este país. Y pensar en este país, asturiano sí puede ser también, pero ya muy necesario, porque digamos que ya Asturias lleva unas cuantas décadas después de la dictadura en un proceso político, social, económico, cultural, que dio muchos pasos, y muchas veces probablemente no somos a entender igual dónde estamos y dónde venimos, y sobre todo para dónde teníamos que tirar. Entonces este premio, pues para cualquier ámbito que pueda ser, ¿no? Quiere ayudar, hacer ver, reflexionar que tenemos que pensar este país. Igual llevamos algún susto, en el sentido que cuando nos paramos, por ejemplo, hay una cosa que acaba de pasar que a mí prestóme mucho. Una de las actividades de Grana es entamar unas xornais. Agarramos un tema,
escollémoslo e baixamos en profundidade porque paénos que fai falta outra vez, pararse e pensar, ¿no? Pues acaba de publicarse un libro publicado por la editorial La Fabriquina, preséntase mañana na Librería Paradiso de Xixón, que la inspiración, inicio de ese libro y una charra que se dio en las primeras xornais que entamos Grana, y un libro de Ícaro Obeso, un profesor de la Vamos a tenerlo aquí, dentro de unos días. La gente bueno está por aquí, claro. Eso, y decir, joder, ser iniciadores que emburriaste, que al final pues acabara apareciendo ese libro que tiene el mismo nombre que tuvo la charra que dio Ícaro que dio en xornal, y dices, hombre, esta era la idea, ¿no? Y ese libro y es sobre urbanismo y ordenación del territorio. El libro de Xune es una reflexión sobre la evolución de un grupo musical y cómo se nota, yo siempre lo pienso, en las letras de Dixebra, tócanse a lo largo de los años una serie de temas que van contándote una realidad de lo que está pasando. Si había momentos de insumisión, o momentos de desmantelamiento industrial, o había momentos de mirar para la solidaridad internacional, y un reflexión. Bien, reflexionemos sobre ello también. Bueno, pues esa es la idea. ¿El premio en qué consiste? Porque estamos hablando mucho de lo que es este premio de la Asociación Grana, el segundo ya, premio Yolanda Huergo, pero ¿qué es lo que va a cobrar ese chaval que lleva Xune? De algo lleva, y a ver si invita con ello también. Bueno. Eso ya tenemos una esperanza, tenemos esa esperanza. Apúntate a la lista, Xune. No hay escapatoria. Pues el premio... Habrá que pagar una hora. Habrá. Una botellina habrá que pagarla, o dos. Dos, porque el premio tiene una dotación económica de 1.500 euros, ¿vale? También lleva una obra, que prestamos mucho, una pequeña escultura, de Carla Huergo. Carla Huergo es familia de Yolanda, dedicase a la creación artística, y ya, pues, qué mejor que esa persona para hacernos esa pieza original que faía. Y también afalamos y tenemos un acuerdo para poder expublicar, porque está muy bien, oye, el libro está muy bien, pero que se vea, que se conozca. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer ahora es el primer premio, el que ganó Ignacio Galán con los cuartos de la literatura asturiana, un repaso de la literatura asturiana femenina. Vamos a regalarlo a las personas que son socios y colaboradores de Grana, que desde aquí siempre el agradecimiento a la gente que gracias al sofitu de ser socios y colaboradores pues podemos seguir haciendo cosines. Y esparder, que se conozca, que miramos, y hay mucho que pensar, y yo creo que puede ser una cosa como simbiótica. Empezamos a despulizar cosas, dámonos cuenta que nos hace falta mucha reflexión y demandaremos la sociedad asturiana pues que haya más de estas cosas. Estás acabando de mencionarlo tú, Rubén, el primer premio, y era un trabajo escrito por Ignacio Galán que se llamaba Los cuartos propios de la literatura asturiana, una conversación colectiva. Y ya está en librerías, en la página web de la editorial que publicó la obra, que en este caso es Ediciones Trave. Xune, el fecho económico, metálico, bueno, tiene evidentemente la su importancia, la su trascendencia, la obra de arte que lleves para casa también, pero quizás lo que más interese a un autor sea ver expublicada la su obra. Sí, además, bueno, la verdad que la motivación para presentarme a este premio, o sea, no era tanto la cuestión pecuniaria como la cuestión, digamos, un poco más sentimental, ¿no? De la gente que conocimos y que trabajamos y que luchamos al empar junto a Yolanda Huergo, la verdad que, bueno, no sé, pues... como vuelvo a repetir, como comenté antes, ¿no? Y un verdadero honor y dome muchísima alegría el que, bueno, el xurau tuviera bien premiar la mi obra, ¿no? Bueno, una obra que aparte de eso, aparte por cierto, tengo que decir que la obra física, el premio físico que dan de esta artista asturiana averada a Yoli, pues bien guapa, y una obra per guapa que yo cuando la vi no la conocía y vi la ahora estos días y la verdad que y una obra bien guapa, Y tengo que decir que sí, que como bien comentaba ahora Rubén, está muy bien reflexionar y está muy bien xuntarnos y falar entre nos y demás, pero lo importante es digamos, trascender y que de verdad todas estas reflexiones que creo que son necesarias, que hay que pararse, reflexionar sobre el país en el que vivimos y el país del que venimos, pero con la finalidad de ver el país al que queremos ir,
todo esto, bueno, pues está muy bien facelo entre nós, pero lo importante é trascender. De aí que la importancia, yo creo que real de este premio Grana, sella la posibilidad de esparder con la publicación de la obra pues estas reflexiones, ¿no? Y falaban antes, Rubén, efectivamente, de cómo, por ejemplo, a partir de un encuentro de unos jornales que hizo la Asociación Grana, surgió ese libro, que por cierto yo tengo muchas ganas de leer, sobre, bueno, pues la reordenación urbana, la ordenación territorial de Asturias. Creo que son temas muy interesantes, y lo que comentaba, lo que quería decir, que creo que estamos viviendo una pequeña edad oro del pensamiento, del ensayo alrededor de los temas de Asturias, ¿no? Yo creo que obras como del ensayo asturiano en general, tanto en lengua asturiana como en castellano, pero reflexionando sobre temáticas del país, ¿no? Obras como las de Xoán Candón, de No hay país, o como, bueno, la monumental Asturias nunca vencida de David Guardado, pero otros también que aparecieron a poco allá, creo que están dando, yo creo que un momento muy muy bueno para la reflexión del país, porque bueno, ya llevamos 40 y tantos años de régimen autonómico, y yo creo que hay un buen momento para hacer balance, y no con la perspectiva de la señardad, ¿no? Sino, hoy por la tarde en el texto que voy a leer, falo un poco de eso, ¿no? Que no quiero que se vea el ensayo como un ejercicio de señardad vacío, sino como una manera de ver qué fue lo que nos llevó a ser lo que somos, güey, y cómo somos, güey, ¿no? Creo que hay la verdad, un muy buen momento para el ensayo asturiano en general, y que, bueno, refleja un poco el interés que este tipo de temática está teniendo ahora, ¿no? La obra de Ícaro Beso llámase Un casino en plena selva, y una propuesta para una ordenación del territorio asturiano que esté empobinada al interés colectivo. Como decíamos antes, vamos a tenerlo dentro de poco, los días que entra aquí a Ícaro Beso en Asturias al día, para poder charlar sobre este asunto. Pero Grana no solo apurre premios, como bien decías tú antes, Rubén, esto ponéis el ramo al año, porque a lo largo ya de unos cuantos años lleváis 3 formados como asociación, 3 años. 3 años, y este año, por ejemplo, entamabais un cursín de prueba de sidra en el mes de Pallares, una mesa redonda sobre el futuro de la normalización del asturiano, ahora que facemos, se llamó. Sí. Ese balance que dicías, también es necesario facelo, y ponemos el premio como colofón. ¿Cómo lo facéis y qué consideranza tenéis de lo que fue la actividad de este 2025? Más o menos lo que venimos a buscar a ver si es posible hacer una actividad al mes, pero también hay que tener en cuenta, y los años de militancia y horas de vuelo llevan a entender que hay que hacer cosas que sean mezcladas para cosas un poco más sesudes, vamos a decir, y entonces vamos a tener las cosas más tranquiles, más un poco de ocio. Y entonces por eso, de la misma manera que creo que fuimos quien a tocar, por ejemplo, en primavera, temas que venían de ordenación del territorio para temas de proyectos comerciales, hicimoslo en Siero con la presencia del proyecto de Cosco encima de la mesa y discutir sobre él, qué valor tenía y qué no. Sobre la normalización lingüística, después de una votación de una reforma al estatuto, pues la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Dónde caminamos más allá de la posibilidad o no de que el asturiano sea la lengua oficial que tiene que ser? Pero también, pues por ejemplo, pues declaróse la sidra como patrimonio inmaterial de la humanidad, la cultura sidrera, pero los asturianos de verdad estamos valorando, y entonces ahí, ¿no? Y eso a veces mirar para las instituciones o para las entidades políticas para decir, oiga, faiga esto, sí, por supuesto, pero nosotros estamos valorando, por ejemplo, la sidra como consumidores, como gente que estamos haciendo, pues bueno, vamos a hacer un cursín para que cuando nos den culín sabamos distinguir esencias, matices, todo eso, ¿no? Formémonos, y de una manera bastante muy entretenida. Esa mezcolanza yo creo que al final, ese pequeño repaso que podemos hacer una asociación, y venía a decirlo antes Xune más o menos, nosotros hacemos lo que podemos en los aspectos que vamos considerando, pero falta
mucha xente facendo cosas. Yo lo resumo ese día. Facer cosas. Y facer cosas en la túa asociación de vecinos, en un sindicato, un partido político, en los amigos de lo que sea, pero actividad. Está ocurriéndose una maldad. El que pueda hacer, que haga. También. Bueno, mira, no, pues a mí otra, está ocurriéndose de que efectivamente hay que hacer cosas como los catalanes, ya lo decía Rajoy. que hacen, sí, cosas hacen buenas, muchas cosas tal. Pues sí, me parece un simplismo planteado así, pero cuando tú ves una sociedad que se preocupa por lo que aquello cada un sienta, por lo que tiene que preocuparse, se xeneren, hai unas sinerxias, hai unos encuentros. Yo conozco a mucha xente que falando con temas sobre urbanismo, pues que de outra manera non iba a conocer, y descubres aspectos, matices de persona que también se preocupa por otro, y a ti te lleva a descubrir, y tú lleves a descubrir esa persona que no te dieras cuenta, pero en Asturias, mira, pues lo incorpóralo a mi forma de ver. Ese tráfico de ideas, ese fluyir de xente, de personas e de ideas, solo va a facer unha cosa, reforzarnos como sociedade e madurar como sociedade. La parte que nos toca grana é lo que podemos, ¿no? Nos xornais, pues unha actividade de unha mesa redonda, o de ir al monte, y tenemos alguna ruta fecha por el monte para conocer este país un poco mejor si se puede. Cada uno va aportando lo que puede. Estamos muy contentos de este año. Bueno, quizás lo que te ha faltando sea una promoción mayor de lo que se fai y de las reflexiones que sacamos de lo que estamos haciendo, Xune. No sé, un poquitín también de autocrítica para mejorar. Sí, yo, o sea, China, como antes comentaba, que estamos viviendo, yo creo que una pequeña o una grande, vamos, edad oro de lo que es el tema ensayístico en Asturias, además con reflexiones creo que muy ponderadas, muy acertadas, con trabajos muy reflexivos, muy bien hechos, muy documentados, los que se están produciendo ahora, y además que tienen respuesta social, porque tanto los dos libros que comentaban antes, la verdad que tuvieron una repercusión social en ventas y también en incidencia realmente importante, ¿no? Yo creo que efectivamente falla un poquitín lo que dices tú, Nacio. Creo que falla un poco más, hay que trascender más todavía, ¿no? Yo creo que la palabra clave aquí es eso, trascender, ¿no? Tener incidencia real en la sociedad, y que todas estas considerantes que estamos haciendo alrededor del país lleguen al gran público. Creo que ya es el reto que nos queda, ¿no? Llegar al gran público y hacer pensar al gran público sobre los grandes temas que nos afecten en Asturias, ¿no? Vivimos además en un momento pues un poco de encrucillada en Asturias, ¿no? Una época crucial en el que, parece que estamos acabando un periodo como ya era el de la transición, porque todavía lo estamos acabando, y aquí en Asturias más, cuando tenemos pendiente temas de esa época, ¿no? Yo creo que el gran tema que queda pendiente de la época de la transición, que en Asturias no se cerró todavía, y el de la oficialidad de las lenguas propias. Pero en otros aspectos, como el político, parece que estamos acabando un periodo, una etapa, y ábrese otra nueva con muchísima incertidumbre por las circunstancias que se están dando ahora, ¿no? Con un pulso cada vez mayor de posturas negacionistas del fecho lingüístico asturiano, con una extrema derecha pues envalentonada, y en fin, con unos cambios sociales también dentro de valga la redundancia, de la propia sociedad, ¿no? Vamos hacia una Asturias multicultural, multilingüista, multirracial, y todo eso creo que, en este momento está derivando en este preciso instante que sería muy especial, y de todo ello hay que reflexionar, y creo que el labor de asociaciones como Grana es fundamental. Creo que no hay mayor homenaje que si pudiera hacer a Yolanda Huergo que el garrala, no desde un punto de vista, como yo comentaba antes, de señardá, ¿no? de alcordanza, que siempre está bien, y desde una postura más íntima, ¿no? de amigo o sentimental, pues la verdad que siempre va a estar con nos. Pero creo que agarrarla como semiente para pensar el país, creo que es el mayor homenaje que se puede hacer a Yoli. Eso ya es lo de la Grana. Sí, la verdad que, para ser sinceros,
si la prove yo le viera que estamos poniendo el nombre de ella coses y fallando homenajes, mátanos. sí. Pero sí. no puede. Desgraciadamente no puede. Vamos a aprovecharnos y vamos a apoyarnos en ese gran nombre. Bueno, pues Rubén Ardura, Asociación Grana, Xune Elipe, ganador del segundo premio Yolanda Huergo. Muchas gracias a los dos. A ti, Ignacio. Un abrazo. Vamos a recordar, a las 6 de la tarde, na Casa Natal de Xovellanos en Sisión, apúrrese a Xune Elipe el segundo premio Yolanda Huergo. De esta ambiente rematamos Asturias al día, este viernes, pero también esta semana. Disfruten todo lo que puedan de la fin de semana o todo lo que ellos deseen.